Vamos entonces a empezar la exposición de Jordán Abud, quien es licenciado y doctor en Psicología por la Universidad de El Salvador, con la tesis Metacognición y Trastornos de Ansiedad. Es además coordinador general del Colegio El Madero, miembro del equipo técnico de la Escuela Especial número 5 Alborada de Ramírez, en Entre Ríos, durante más de 20 años, miembro de diferentes equipos de profesionales de clínicas psiquiátricas e instituciones especializadas en discapacidad, miembro asociado de la Asociación Argentina de Trastornos de Ansiedad, psicólogo clínico con especialidad en la misma temática, director del Centro Kairos, dedicado a la formación, estudio y atención interdisciplinaria de pacientes con trastornos de ansiedad, docente titular de la materia Orientación Vocacional y de Metodología de la Investigación, presidente de la Asociación Argentina de Psicología Realista, ECHE-HOMO, fundada en 2015, consultor académico y docente invitado de instituciones argentinas y extranjeras de Argentina, Brasil, Chile y México, y asesor en relaciones humanas en distintas empresas de la provincia de Entre Ríos. Entre los libros publicados mencionamos El hombre moderno, dilema entre la cordura y la insensatez, ¿Para qué hablamos los psicólogos? Un ensayo crítico sobre la palabra en psicoterapia, Aproximación a los escrúpulos, un estudio del trastorno obsesivo compulsivo en la vida moral, Psicología de la niñez, misterios y falacias, 3 ensayos de psicología, Educación real en un mundo virtual, desafío técnico o dilema moral, Nosotros los discapacitados, una aproximación clínica, antropología y ética de la discapacidad, y es además coautor del libro ¿Qué es la psicología?, acerca del Estatuto Epistemológico de la Psicología, junto al doctor Mario Caponeto y el licenciado Ernesto Alonso. Además, es también autor de las separatas Nuestro lema, buscar la verdad, amar la verdad, testimoniar la verdad, y nuestros abanderados, condiciones y exigencias. Le agradecemos muchísimo la corrida, porque la verdad que, bueno, lo digo siempre, pero es que me parece importante recalcar y volver una y otra vez a agradecer, como hoy le decía otro de los expositores, y que el público sea consciente para agradecer también los sacrificios que se hacen atrás de bambalinas para poder estar, porque los encuentros, lo que tienen de bueno, lo mejor que tienen, son la calidad de los expositores. Y si no hubieran esos expositores, aparte de la calidad académica, la disposición generosa de hacer los sacrificios que hacen para poder estar, bueno, entonces no basta con que lo diga de uno. La verdad que Jordán corrió mucho, me dijo que no, me iba a decir que no, bueno, y al final accedió, y nos parece muy importante también en el marco de este encuentro la presencia suya para hablar de la inteligencia artificial y el paraíso de los autómatas. Gracias una vez más. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Virginia, por la generosa y exagerada presentación. Bueno, efectivamente el título que elegimos para esta presentación es La inteligencia artificial y el paraíso de los autómatas, ¿no? Intentando continuar un poco las preguntas y el planteo general que nos venimos haciendo ya hace algunos años, si ante la revolución tecnológica hay solo un problema técnico o si estamos ante podríamos decir, ante un dilema moral. Y venimos escuchando ya de nuestros maestros cercanos, de nuestros maestros autóctonos, ¿no? Hace ya varias décadas, las advertencias de aquellos riesgos que se ciernen en una sociedad que se estructura, ¿no?, que se cimenta de espaldas a la verdad, o de una sociedad que pone en el centro al hombre y expulsa a Dios, ¿no? Por eso
Por ejemplo, el padre Julio Membiel recordaba una cita que cuando podemos la traemos a colación. La civilización moderna, decía el padre Julio, o la revolución, es un proceso canceroso que se desarrolla sobre este cuerpo vigoroso y que la está devorando en una acción que ya lleva 5 siglos. Y para ser más claro, terminaba el padre Julio Membiel esta afirmación: las grandes lacras de este proceso canceroso lleva los nombres de naturalismo, liberalismo, socialismo, comunismo y tecnocracia. Subrayo, por supuesto, por el interés particular de esta presentación, el término, hace ya varias décadas, del término tecnocracia. Podemos decir que tener la gracia de buenos maestros, como este que acabamos de citar, tiene sus riesgos. Y tal vez un riesgo es que nos podemos familiarizar con la verdad, ¿no? Y en muchos casos con la verdad anticipada, ¿no? Con la verdad profetizada. Y además, como bien sabemos, la familiaridad engendra menosprecio. Es cierto, y en particular en el tema de la tecnocracia, que los efectos sociales a veces llevan su tiempo, ¿no? Es cierto, ¿no? Cuando los maestros nos anticipan algunas consecuencias, es verdad que el recorrido tiene tal vez un plazo de espera, pero así como los frutos que nos anuncian, los frutos podridos, ¿no? Terminan llegando, para nosotros es preciso, por lo tanto, sobreponernos, podríamos decir, a la miopía, ¿no? A la miopía intelectual, cuando esos frutos efectivamente empiezan a llegar. Es decir, tal como los maestros ya nos han anticipado, las consecuencias palpables, ¿no? Van apareciendo. Pero atentos nosotros, porque podemos estar ciegos, ¿no? Ante los males patentes. Podríamos preguntarnos, ¿será que la asedia, ¿no?, que se gana muchas veces en las filas católicas nos impide, justamente por eso, ¿no?, por ser asedia, valorar el bien y desenmascarar el mal? Y más específicamente en nuestro tema, ¿no será que con la inteligencia artificial se cumple, ¿no?, lo que ya nos avisaron? Fíjense que quiero también recordar y homenajear especialmente al querido Federico Miura-Sever, que en el año, tomen nota del año, tratemos de ubicarnos históricamente, cronológicamente, en el año 1985, es decir, hace 40 años, en la revista Gladius número 9, en un artículo que él tituló Cultura computacional y pensamiento realista, Federico ya pedía claramente, él decía, al menos prevención y desconfianza por los presupuestos gnosiológicos y el ideologismo tecnocrático, porque decía, también entre comillas, la tecnología computacional, año 85, parece realizar lo que una ideología tecnologista viene prometiendo al hombre de los albores de la eclosión moderna, que es la plena satisfacción de sus aspiraciones profundas. La computación es valorada, decía Federico, como un elemento confirmador y a la vez realizador de la imagen positivista de la inteligencia humana. Claro, ahora tal vez nos resulta, por los frutos más concretos y visibles,
por las consecuencias palpables, bueno, casi que tenemos la obligación moral, ¿no?, de al menos considerar las evidencias que han llegado. Pero las evidencias se hacen inteligibles con mayor profundidad gracias a nuestros maestros que vieron en la profundidad de los principios cuáles eran posiblemente esos frutos, ¿no? Por eso, cuando uno se pregunta cómo puede ser que nuestros maestros, insisto, nuestros maestros cercanos de nuestra patria, ¿no?, los del siglo XX, los del siglo XXI, algunos aún vivos, ¿cómo vieron con tanta claridad algunas consecuencias sociales, morales, culturales? Porque hundían su inteligencia en la profundidad de la causa. O sea, veían, y a ellos les debemos, esa reflexión sobre la causa, y la veían con tanta patencia, ¿no?, a la luz de la recta razón, ¿no?, en la inteligibilidad científica y a la luz de la santa fe, que les resultaba de una forma más natural anticipar lo que eventualmente podía llegar a suceder. Por eso, insisto, y disculpen que sea repetitivo en esto, es necesario, ante las consecuencias o ante los hechos concretos, noviembre de 2025, en realidad sobreponernos nosotros. Nuestra tarea es, de alguna manera, ser vedores, ¿no?, críticos de los signos de los tiempos, pero de la mano de los maestros. Por lo tanto, el principal recaudo que tenemos que tomar es sobreponernos a esa miopía, ¿no?, ante consecuencias que tanto nos anticiparon, ¿no? Nosotros venimos escuchando, y a veces nos parecen expresiones de un academicismo como difuso, ¿no?, o inasible, expresiones razón instrumental, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado saber como poder, pragmatismo gnosiológico, tecnolatría, desprecio de la contemplación? ¿Qué significan todas estas expresiones que tantas veces hemos escuchado, leído, que nos han enseñado? ¿A qué se refieren? ¿Dónde está? Se refieren a todo esto. A que hoy nos estemos preguntando en qué consiste esta revolución tecnológica que tiene en su base una revolución cultural y que está asignada por esta expresión en la que intentaremos detenernos, que se llama inteligencia artificial, ¿no? Por eso, sin duda que hay una clara relación entre aquella firme doctrina clásica que denunciaba el positivismo racionalista, el adaptacionismo darwiniano o la misma tecnolatría, y el furor hipnótico que hoy despierta, y ahora sí vamos precisando, o al menos dando una primera opinión, la mal llamada inteligencia artificial, ¿no?, y sus deslizamientos prácticos y cotidianos, ¿no?, ese reemplazo progresivo y pretendidamente total del pensar y el obrar humano en manos, ¿no?, de esta máquina. Es decir, ¿qué vemos hoy? Hoy vemos una deificación de los logros tecnológicos. Decía otro maestro, al que ojalá nunca dejemos de recurrir o de nombrar, Jordán Bruno Yenta, también hace varias décadas. Decía él, nos reímos, el hombre moderno, hablaba del hombre moderno, nos reímos de la antropología atomista. Y decía, el hombre superevolucionado, supercivilizado y progresista que anuncia la llegada del superhombre, vencedor de la indigencia, del dolor y de la muerte por medio de la física, matemática y de las técnicas científicas, que tan prodigiosos adelantos viene logrando desde el tiempo de Descartes y de Galileo. Por supuesto, lo decía irónicamente. En realidad, los mentores de las nuevas tecnologías dicen lo mismo que
que Yenta. Pero Yenta lo decía irónicamente, y los mentores de la tecnología moderna lo dicen, alborozados de las primicias tecnológicas. ¿Qué nos pasa hoy? No sé lo que es la inteligencia, ni cuál es su fin. Lo que me interesa es que me cuenten cómo funciona y para qué me sirve a efectos de un mayor bienestar. Entonces, ¿qué es esto? Sino el derrotero cultural palpable en la vida cotidiana. Es decir, no me interesa detenerme en qué significa o qué es la inteligencia, cómo opera, cuál es su fin. Lo que me interesa es saber cómo funciona. ¿Quién se lleva el título de inteligente culturalmente? El que procesa rápidamente. ¿O qué se lleva el título de inteligente? El que procesa rápidamente, sin lugar a dudas, a un tiempo admirable, ¿no? ¿Qué se lleva el título de inteligente? Aquello que se adapta eficazmente al medio. Eso es ser hoy inteligente. Entonces, diríamos una primera inicial lección. No nos corresponderían vestiduras rasgadas ni asombros para estos años que parecieran haber descubierto el fascinante mundo de los algoritmos y de la llamada automatización resolutiva de problemas. Porque como vimos, el eje de la concepción nociológica de qué se entiende por inteligencia, qué se entiende por conocer, ya viene corrido desde hace largas décadas. Algunos de ustedes están en el ámbito educativo. Quien haya leído el marco conceptual, ¿no?, y las normativas didácticas de los últimos tiempos en política educativa, argentina en particular, va a encontrar un crudo y explícito paralelismo del sujeto cognoscente con un disco rígido o con un buen programa informático. Insisto, no es una traslación hipotética que nosotros hacemos presuponiendo una antropología, que sería legítimo hacerlo, de cómo entiende la política educativa argentina al sujeto o al sujeto aprendiz, sino que son afirmaciones explícitas de las normativas en educación que comparan ese aprendizaje como un sujeto activo en la resolución de problemas, que aprenda a adaptarse eficazmente al medio, procesando de forma correcta la información que lo rodea, incorporando mecanismos adaptativos de acción, ¿no? Eso es la política educativa, ese es el hombre el supuesto antropológico que orienta, que ordena, que se presupone en la planificación de jardín, de primaria, de secundaria. Es decir, para el sistema educativo, un aparato es inteligente porque se adapta a una velocidad fenomenal al medio y a sus exigencias. Por supuesto, en este marco, por ejemplo, los mártires no han sido inteligentes, es decir, no han sido adaptativos. Es decir, evidentemente, en este marco los mártires no aprobaron el examen de autorregulación, ¿no?, y de eficacia, que tanto entusiasma como fin propio en la tarea educativa o a la pedagogía moderna. Entonces volvemos un poco a lo planteado inicialmente. ¿Por qué la inteligencia artificial ha cobrado en su expresión tanta fuerza? Porque es difícil pasar un día, la presentación de un tema, el planteo de una dificultad social o cultural sin que la expresión inteligencia artificial se haga presente entre nosotros.
por esto que decíamos, porque hemos permitido una reducción de la vida intelectual al dominio técnico sobre la naturaleza. Entonces está el terreno preparado para que irrumpa con toda su fuerza esta noción. Y fíjense, yo diría como una tal vez segunda conclusión o segundo planteo, tenemos derecho a decir que solamente ya la instalación de esta fusión entre inteligencia y artificial, solo la expresión que une estos dos términos, inteligencia y artificial, ya es cierta deshonra de la potestad creadora de Dios. ¿Por qué no? Si somos a imagen y semejanza divina por la inteligencia y la voluntad, y el hombre se arroga la fabricación de esa inteligencia, pasan los siglos, pasan los descubrimientos, pasan las novedades, y el hombre no puede reproducir ni una célula, pero a la simulación le denomina con orgullo, ¿no?, inteligencia artificial, ¿no?, algo hecho del fruto de las manos del hombre, ¿no? Y podríamos decir que hay muchas maneras hoy de demostrar en los hechos la tecnolatría en la que nosotros estamos inmersos, ¿no?, como clima permanente que respiramos. Hay muchas maneras. Recién hacíamos mención al sistema educativo, es cuestión de buscar las normativas en el lenguaje que se utiliza, pero podríamos decir que uno en particular es la confusión que existe entre la esfera ética y la esfera tecnológica. Es la confusión que existe entre lo moralmente lícito y lo técnicamente posible, cosa que el hombre moderno en general no se pregunta, sino que lo fusiona. Lo técnicamente posible es, por lo tanto y en sí mismo, parecería, ¿no?, moralmente lícito. Es decir, ¿por qué pasa esto? Porque nosotros no pensamos el mundo tecnológico con categorías morales, sino que vemos el universo moral con las categorías impuestas por la tecnología devenida en tecnocracia. Por eso, y disculpen los ejemplos repetidos, pero creo que son los más gráficos, no hablamos de estudiarlo o de buscarlo, sino que hablamos de googlearlo, dejando en manos de la inteligencia artificial lo que correspondería en rigor a nuestra propia inteligencia. Es decir, ya es constatable que la máquina no solo simula operaciones humanas, sino que el obrar humano se conforma según muchas veces las reglas de la máquina. Nosotros, cada uno haga un repaso, pregúntese o vean las áreas. Nosotros hemos incorporado el lenguaje tecnológico en reemplazo de la filosofía, de la ética, de la educación y de la política. Con la gravedad de esta expresión, porque otras técnicas consisten esencialmente en la prolongación, por ejemplo, de la mano del hombre. Hay técnicas que consistieron en la prolongación de la mano del hombre. Esta mal llamada inteligencia artificial, por supuesto que pasa por la prolongación de la actividad cognoscitiva del hombre. Volviendo otra vez al principio, al fundamento, porque antes aceptamos que conocer es medir, es calcular, es predecir. Y en realidad es una percepción, diríamos, común, que los cambios tecnológicos avanzan más rápido que nuestra reflexión sobre los cambios tecnológicos, ¿no? Lo cual
lleva, y esto también es cada vez más evidente, a un cierto vértigo o a una falta de control y de criterio sobre nuestras acciones. Ya lo decía el zorro al principito, los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada, compran cosas hechas a los mercaderes. Por supuesto, podríamos decir en términos genéricos que nuestra cultura no es tomista, no es cristiana, no es ni siquiera aristotélica, ¿no? Priman los bienes útiles sobre los bienes honestos. La ética clásica de la felicidad queda reemplazada por la ética del éxito, de la eficacia, de la adaptación. Y hemos descuidado aquello de que la cultura, las culturas, pagan un precio por la tecnología que incorporan. Es decir, tenemos que convencernos y sacar de nuestra alma y de nuestra concepción crítica de que exista una pretendida neutralidad ética del uso tecnológico. Se paga un costo cultural y espiritual por la tecnología que se incorpora. ¿Qué lógica le subyace a esta revolución? ¿No? ¿O cuál es la disyuntiva de efectos educativos y políticos? ¿O qué gana y qué pierde el hombre en esta incorporación acrítica de todo lo fabricado por él mismo? Bueno, intentemos solamente detenernos brevemente para responder a estas preguntas, en qué consiste esta característica esencial de las nuevas tecnologías, que es la automatización, ¿no? Hemos llamado a la presentación, ¿no?, la inteligencia artificial y el paraíso de los autómatas, ¿no? Es evidente que esta tecnología cibernética, haciendo las veces de inteligencia, ¿no?, artificial, razona, programa, planifica, selecciona, previene, deduce, concluye, arma. Y cualquiera de nosotros notará que ocupa una parte importante de nuestra vida cotidiana. ¿Qué quiere decir esto en lo concreto? Que mucho de lo que podríamos hacer nosotros, o deberíamos hacer nosotros, en algunos casos, lo hace la máquina. Sea uno u otro modelo, hay básicamente dos grandes modelos de la inteligencia artificial actualmente, que en general se ha visto que tiene puntos en común, uno del lado más tecnológico, cibernético, y del otro lado más biológico, neuronal, y se ha visto que tienen puntos en común. Sea uno u otro modelo, lo cierto es que la inteligencia artificial como tal, ¿qué hace? Ordena y sistematiza los datos por nosotros, programa o planifica por nosotros, ¿no?, corrige en función de algoritmos planificados, y por ende, en muchas actividades que alcanza con una autoevaluación que cada uno de nosotros haga, en muchas cosas piensa por nosotros y en otras decide por nosotros, ¿no? No busquemos, los hay, pero no busquemos ejemplos de alguna manera de enorme gravedad o ejemplos altisonantes, que los hay. Pensemos en el ejemplo, si se quiere, más sencillo, más acotado, y el más simple e incluso o desactualizado en la invención, el corrector de mensajes, que estamos hablando de una automatización elemental, ya entre comillas viejo, y que además se ocupa de una parte acotada de la planificación o de la automatización.
¿Qué reemplazaría en lo concreto específico el corrector de mensajes, ¿no? En un texto? Bueno, ya les digo, estamos partiendo además de un ejemplo específico y bueno, reemplazaría la detección del error personal, del error, que uno escriba mal. Incluso en lo pedagógico reemplaza la corrección directa del docente que detecta ese error y tiene en un trato personal la amonestación o la advertencia de que hay algo que seguramente está mal incorporado. O los antiguos, las antiguas medidas pedagógicas, como es ante una palabra mal escrita, de 10 renglones, 20 renglones, 2 hojas, de una palabra con un error de ortografía. Todo eso está reemplazado, obviamente, por de alguna manera la automatización del simple mensaje. El corrector, en términos, insisto, genéricos, nos podría ahorrar de estudiar gramática o al menos ortografía, con un tema en el cual no nos vamos a detener, que en realidad esa ortografía y esa gramática están programadas por alguien. Es decir, porque tampoco es casual que haya términos, en algunos casos, que la inteligencia artificial las marque como error, porque hay, por supuesto, una concepción gramatical, una concepción de la lengua, en los cuales esa automatización marca, en líneas generales, con un criterio sintáctico ortográfico, pero está programado, que insisto, no nos vamos a detener en esto, igualmente por una inteligencia ya no artificial, sino humana. Después voy a volver sobre esto, efectos políticos. Pero lo cierto es que el corrector es un modo sencillo, simple, de la automatización, donde una programación lo que ahorra, entre otras cosas, es la tarea sencillísima pedagógica de aprender a escribir. Con lo que también tiene esta automatización, que en algunos casos, y según, no sé, entiendo que será como venga programado, me termina la palabra. Y resulta que no solo que me corrige o no me corrige algún error de ortografía, sino que me completa alguna palabra que yo empecé a escribir. Y eso hace que me cambie a veces la oración o el término. Supongo que le pasará a la mayoría. A mi mamá por lo menos le pasa con bastante frecuencia y es para problemas, porque empezamos a escribir una oración y automáticamente la inteligencia artificial presupone cuál es el término que va y termina la palabra, con lo cual termina la oración y con lo cual termina el sentido de lo que yo quise transmitir, en un simple lenguaje escrito de texto. Bueno, esto mismo que sucede a nivel de automatización en algo tan sencillo como es escribir un mensaje, hace que estemos frente a un progresivo reemplazo de la prudencia en sentido, digamos, como virtud, ¿no?, en el obrar, por un programador. En otra oportunidad, creo que acá mismo dimos otros ejemplos de otro orden, que ya les digo, se podrían repetir interminablemente, de, por ejemplo, habilidades de países donde los pilotos de guerra empezaron a dar de alguna manera menos control informático en el manejo del avión y se volvieron sobre habilidades perceptivas naturales, porque se descubrió que muchos de los accidentes en el pilotaje del avión se hubiesen evitado si la persona hubiera tenido algunas habilidades naturales para una situación de emergencia donde por algún motivo la cuestión tecnológica cayó en un desperfecto, y donde la persona tenía en habilidades, ya digo, también específicas, como es el de manejar un avión, se habían reducido las condiciones humanas naturales porque se habían hipervalorado las habilidades tecnológicas, y donde se requería un cierto manejo esencialmente humano, básico, no se tenía, y se terminaba en accidentes que fueron medidos y se volvió a proporcionar un poco. Esto pasa en habilidades técnicas, pasa en educación.
Es decir, donde se está volviendo en algunas cosas a alguna cuestión elemental que formaba parte de los pilares aún precristianos del criterio educativo, podríamos decir. Siendo que una vida humana debería dar por irreemplazable, y un buen sentido educativo, un buen plan educativo tanto de padres como docentes, debería dar por irreemplazable pensar por uno mismo y decidir por uno mismo. Pero esto no está entre los dilemas de la técnica. Debería estar entre los dilemas de la tarea educativa. La técnica no va a tener ningún dilema si termina reemplazando el pensamiento propio y la decisión propia. Fíjense que no lo dice, a esta afirmación es de una publicación moderna, atea, científica, no lo dice el padre Sáenz. Y está hablando sobre la automatización de las decisiones. Dice, en lugar de cadenas y grilletes, los hombres tendrán un número de identificación y en lugar de contar con policías para seguridad, tendrán un asesor virtual de inteligencia artificial. Es decir, existe potencialmente el riesgo de que esta automatización, no como medida, yo diría circunstancial, porque en esto probablemente, y me adelanto para que en lo posible no se hagan esas preguntas, nadie está planteando que después de esta charla tengamos que salir y apagarlos necesariamente, no es la conclusión directa, lógica, de que tengamos que apagar el GPS, dejar el celular, no ir más al cajero electrónico. Ojalá fuera tan fácil la respuesta, o tan esquemática, ¿no? O fuera tan sencillo y tan dicotómico. Porque en realidad forma parte, la noción de nuevas tecnologías, forma parte de un mundo en el que estamos inmersos y absolutamente todo lo que nos rodea tiene algo de esta lógica tecnológica, ¿no? De proceso resolutivo. El tema es, y por eso empezamos, no con la tecnología, sino con la tecnolatría, es convertir el criterio de la tecnología con todos los vicios que nos advirtieron de los riesgos tecnolátricos y no tecnológicos. Entonces, ¿qué lógica le subyace a la llamada inteligencia artificial y en particular a esta creciente automatización de nuestra vida? ¿Qué lógica le subyace? Yo diría dos cosas que están en la base y que debemos estar advertidos en este fundamento que sostiene la revolución tecnológica. Por un lado, podríamos decir la lógica de la soberbia. A esta máquina la hicimos nosotros. Fíjense que como contrapunto, dice Santo Tomás, la causa de la mente humana no puede ser otro sino Dios que la modeló a su imagen. Esto dice Santo Tomás. Es decir, es la conciencia de creaturidad que debe atravesar el pensamiento cristiano, la cultura cristiana, la educación cristiana, la conciencia de creaturidad, con todo lo que eso implica, ¿no? Son muchísimas las nociones educativas, entre otras, y políticas, que se alinean ante la idea del ser creado. Sin embargo, acá estamos, en principio, ante el fenómeno inverso, ¿no? El hombre demiurgo, ordenador, extasiado ante la obra de sus manos. Pero por otro lado, en segundo lugar, le subyace la lógica de la homologación, ¿no? Del hombre con la máquina y no de la semejanza del hombre con Dios. Y en esta homologación, en la cual el hombre moderno gustosamente habla de inteligencia artificial, se sorprende ante las maravillas creadas por el hombre en la inteligencia artificial, por supuesto, esta noción de algoritmo o de automatismo resolutivo de problemas
por denominar de una manera muy genérica la inteligencia artificial, se afianza y se compara. Por eso que decimos que aún en la expresión conviene estar advertido, porque en la comparación entre lo bueno y lo malo, siempre pierde lo bueno, o entre lo más perfecto y lo menos perfecto, siempre pierde lo más perfecto. Entonces, en la medida que la noción de inteligencia artificial forme parte de una comparación habitual de los lineamientos educativos, de los movimientos culturales, de maravillarnos cómo funciona, porque qué parecido que funciona la inteligencia artificial con la inteligencia humana, en esa comparación, la que pierde no es la inteligencia artificial, la que pierde es la inteligencia humana, la noción que nosotros tenemos de esa inteligencia que nada más ni nada menos debemos cultivar con carácter de necesidad para que sobre el correcto descubrimiento de la verdad puedan asentar después las virtudes morales. Porque no hay forma de buscar el bien si primero no se conoce la verdad. Y la verdad se conoce con la inteligencia. Y la inteligencia humana es esencialmente distinta de la inteligencia artificial. Pero, insisto, en la comparación entre lo mejor y lo peor, entre lo bueno y lo malo, entre lo más digno y lo menos digno, en la comparación, cuando las comparaciones se establecen, padece lo bueno, padece lo mejor, pierde, sale perdiendo lo más óptimo. Decía el nombrado Federico, no es un motivo técnico, sino ideológico y metafísico el que impulsa a la investigación computacional. Lo decía hace 40 años. Lograr un instrumento que se aproxime tanto como sea posible al funcionamiento de la inteligencia natural, ¿no? Ese es el gran móvil, por supuesto, de esta tecnología. Y esta tecnología tenemos que ser conscientes que es inédita. O sea, esta tecnología como tal, el denominarla inteligencia artificial, porque muchas veces se ha dicho, ¿por qué tanto problema y tanta recepción crítica de la noción de inteligencia artificial si el problema técnico existió siempre, ¿no? O si la tecnología es una realidad que nos rodea hace ya largas décadas. Pero esta tecnología, que incorpora o acuña el concepto de inteligencia artificial, como tal es inédita, porque es el plan, o sea, la automatización de la inteligencia artificial es el plan de someter a un algoritmo, ¿no?, a una serie de datos cuantitativos que procesados me den un resultado, para decirlo de forma tal vez excesivamente sencilla, lo que es un algoritmo, toda la realidad. Y eso es inédito. O sea, que haya una máquina que nosotros le concedamos el título de inteligencia y que esa máquina como tal procese cada vez mayor cantidad de datos y que me ofrezca resultados que yo incorporo como ideal de vida y que razona por mí, me orienta por mí, decide por mí, bueno, eso como tal es inédito. Y volvemos también a Yenta, que decía en el libro El filósofo y los sofistas, nuestro siglo ha instaurado el monopolio pedagógico de las matemáticas. Yenta se quejaba de esto, y fíjense, sin conocer la revolución tecnológica. Pero tengan la certeza que en la base de esto que Yenta no llegó a conocer, está esto que él sí conoció como causa. Que en la base, cimentando la tarea educativa, el rumbo político, ¿no?, el movimiento de las sociedades, lo que exista sea el monopolio como ciencia rectora de las ciencias, los números, las ciencias exactas, las matemáticas. Hoy eso mismo se le ha puesto un nombre, y hay un coreano que también cada vez que podemos lo citamos, no porque haya leído posiblemente a Santo Tomás, que probablemente no lo ha hecho, ni porque sea católico, sino por el realismo que ha tenido, que es Byung-Chul Han,
Este monopolio de la matemática hoy se llama dataísmo. Dataísmo. Hace 10 años ya este coreano decía, el imperativo de la segunda ilustración, de este gran segundo movimiento racionalista, decía, es convertir todo en datos, todo, y en información. Decía, el dataísmo que pretende superar toda ideología es en sí misma una ideología. Y decía, hace 10 años, conduce al totalitarismo digital. No llegué a leerlo porque me avisaron ahora al mediodía que salió en algún diario argentino un artículo de este coreano hoy sábado, donde dice que tiene alguna expresión, algo así, un título, las nuevas tecnologías conducen al desprecio de Dios. Y lo dice este hombre que hasta donde conozco es un hombre que no se confiesa católico y ni siquiera un hombre de fe, ni de haber leído a los padres de la Iglesia. La religión de los datos sostiene ahora que los algoritmos nos observan permanentemente y que le interesa a la inteligencia artificial todo lo que hacemos y todo lo que sentimos. O sea, hoy la inteligencia artificial como religión dice todo lo que hacemos se puede convertir en datos y todo puede procesarse. Y esto podría parecer paranoia o exageración. Fíjense que uno de los autores, que representan todo lo contrario del ideal cristiano, del orden natural, de un orden social sano, que es Harari, y que por lo tanto está embelesado con el triunfo de la inteligencia artificial, dice, la consigna de la inteligencia artificial y la tarea pendiente es encontrar la manera de codificar la ética en números y estadísticas precisas. Repito, fíjense, esto lo dice Harari, uno de los ideólogos hoy más leídos del planeta, ¿no? Posiblemente han escuchado nombrar un libro de él, que también es uno de los libros más vendidos, que es Homo Deus. La consigna de la inteligencia artificial y la tarea pendiente es encontrar la manera de codificar la ética en números y estadísticas precisas. Bueno, y con esto quisiera ir yendo al punto central, porque lo que Harari jamás reconocería es que eso ya se hizo. Codificar la ética en números. Convertir la ética en números, en estadísticas. Eso ya se hizo. Y es un logro de la revolución cultural. Y es tal vez el logro más contundente porque es la expresión más lograda de la democracia, que es convertir la norma del obrar, ¿no?, en tendencias, en números, en cantidades, en mayoría. Es decir, el hombre moderno se rinde ante la estadística, a nivel incluso de sistema. Vamos a volver sobre esto, pero me adelanto a otra conclusión, que es que las nuevas tecnologías lo que hacen en rigor es infectar más aún las heridas del hombre moderno ya existentes. Por eso la mejor manera de aproximarse a la inteligencia artificial es entender cuáles son las heridas en rigor del hombre moderno, ¿no?, y saber que estamos de alguna manera inmunodeprimidos. La automatización que ha impuesto la era digital en realidad precipita al hombre en el ya decadente ejercicio del pensamiento crítico, ¿no? Las máquinas definen, traducen, sintetizan, sistematizan, se reemplaza la prudencia por el ordenador, del sabio por el técnico, del bien por el algoritmo, ¿no? Ciertamente por eso es preocupante la humanización de las máquinas, pero más preocupante es la maquinización de los humanos, ¿no? Que las máquinas simulan la actividad humana ya tiene larga data.
que los humanos se están maquinizando, probablemente sea más novedoso o de mayor preocupación. Esta es la lógica, entonces. La inteligencia artificial puede simular casi todas las operaciones humanas. ¿Y cuál es el problema? Que pueda simular todas las operaciones humanas. Bueno, el problema es ese, que simula, pero no tiene interioridad ni nunca podrá tenerla. La inteligencia artificial no tendrá nunca aquella capacidad o aquella cualidad propia por la cual pueda llamarse, obviamente, persona. Sin embargo, la inteligencia artificial no solo está lista para razonar por nosotros, y esto también debe ser de conocimiento de ustedes, también hace poesía, sugiere música, ofrece resúmenes, sintetiza, y eso hace que la automatización nos endurezca mentalmente y nos modele según sus reglas, ¿no? La automatización nos endurece mentalmente. Nos pasa como al perro que le ponen, si se quiere, una campana para que no mire, para que no se dé vuelta, y al principio el perro se resiste, ¿no? Quiere ver. Y cuando pasa un poco el tiempo, después ese perro se acostumbra y ya no quiere ver. En nuestras vidas todo podría condicionalmente reducirse a la automatización si el espíritu no vence diariamente el mero adaptacionismo y la inercia. Por eso podríamos decir que detrás de la máquina no hay nadie. A mí me llamó incluso la atención hace 2 o 3 años, cuando con el furor de la inteligencia artificial, algunos críticos literarios, no eran humanistas, sino críticos literarios, decían, ante la poesía que hacía la inteligencia artificial, decían los literatos, sí, efectivamente produce rimas, pero en esto es inevitable ver un soneto, decían, desalmado y estéril, ¿no? Se notaba como la rima de la inteligencia artificial fuera vacía, le falta algo a la rima. ¿Por qué? Porque claro, detrás de la máquina no hay nadie, detrás del soneto de la inteligencia artificial tampoco. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿y detrás del hombre? Porque somos lo que es una máquina, porque primero nos vaciaron. Castellani, otro maestro que vale la pena recordar y que probablemente tampoco conoció esta denominada inteligencia artificial, decía, si las máquinas nos esclavizan, es porque las manejan los ya esclavizados. ¿Qué es esto que estamos diciendo? Y Castellani no conoció tampoco el fenómeno computacional, ¿no? Y si lo conoció habrá sido muy incipientemente, allá por muy a principios de la década del 80. Pero, insistamos, el tema no es tecnológico, ¿no? El tema es educativo, ¿no? El tema es cultural, ¿no? El tema es político. La tecnolatría tiene un marco invisible, que es la soberbia ante las obras de sus manos, del hombre. Y fíjense que en esta soberbia tecnolátrica, y acá también quisiera llegar a otro, tal vez de los nudos de este tema, en esta soberbia de la automatización, el hombre moderno, como hijo de su época, es resultadista como primer criterio. Nosotros decíamos al principio, ¿en qué consiste esto de
que recibimos el descubrimiento tecnológico con un espíritu tecnolátrico? Bueno, entre otras cosas, es que nosotros somos, en general, resultadistas. Esto debería ir al final, por algo que después les contaré, porque es también una conclusión, pero voy a dar un ejemplo muy sencillo respecto al afán resultadista, pragmático de la tecnolatría. Un hijo podría traerme un regalo para mi cumpleaños y que esté bien hecho, bien terminado, porque se lo terminó, por ejemplo, la maestra. Y puede ser que sea hermoso el regalo, que esté bien terminado. Pero ¿qué le diría cualquier padre? Bueno, qué lindo hubiese sido que me lo hagas con tus manos. Esto presuponiendo, por supuesto, además, el amor del hijo. Si además el hijo me lo diera, por ejemplo, con desprecio, yo tal vez como padre incluso podría decirle así: no lo quiero. No quiero la obra bien terminada. Lo quiero hecho por vos y ojalá sea con amor de hijo. La tecnolatría antepone lo útil, el resultado práctico, y lo hace henchido de soberbia, despreciando el orden dado, preestablecido, y con un acento hiperpragmático en el resultado, ¿no? Fíjense que en el marco moral, para que se entienda un poco la gravedad, esto está en las antípodas de esa oración que decía Castellani: rey a quien no interesa la victoria, sino que sea el juego bien jugado, y más que los laureles de la historia, que salga alguno y sea buen soldado. No, es como si no nos damos cuenta, pero en materia moral el resultado pierde preeminencia, ¿no? Lo que se nos pide es el salir y jugar bien. ¿Y cómo termina? Bueno, la tecnolatría tiene una especie de afán, de obsesión por la terminación, por el resultado. No importa ni quién lo haga, ni el mundo moderno quiere los laureles de la historia, no le interesa el partido bien jugado. Quiere ganar a cualquier costo. Hay algo de eso en la tecnolatría, ¿no? Quiere el resultado como última razón. Y eso lo sentencia a ser inevitablemente al hombre moderno un mal ganador o un mal perdedor, pase lo que pase, porque está obsesionado con el resultado, no con jugar un buen partido, ¿no? La técnica, como forma revolucionaria, quiere ganar. En nuestro ideario debería estar jugar un buen partido. Voy a apurar un poquito para tratar de ir redondeando y no hacerlo tan largo, pero necesito brevemente detenerme en la inteligencia artificial y en el pensamiento crítico, brevemente. Porque, insisto, el riesgo es la paranoia o el planteo con algún desquicio, es decir, bueno, todo lo que sea máquina y todo lo que sea procesamiento de información, llego a mi casa y lo agarro con un palo o lo desenchufo. Y no... Lo importante es entender cuál es el marco doctrinario que debe estar en el fondo y cuál no debe estar, porque me hace tributario de la revolución cultural. Cuando otro maestro, también posiblemente olvidado, no reconocido en nuestra patria, que fue Roberto Brie, en la década del 90, creo que fines de la década del 90, presentó un librito de menos de 30 páginas, Los hábitos del pensamiento riguroso, para que se entienda gráficamente en qué consiste el riesgo de la automatización. Básicamente hizo una introducción de 4 páginas donde él decía: el hombre moderno, y en especial lo escribió pensando en el universitario, ha perdido la capacidad, decía él, de pensamiento crítico. O sea, el hombre no piensa por sí mismo. Y esto se debe, decía él, porque el hombre ha perdido el cultivo de ciertos hábitos intelectuales que son necesarios para el hombre que pretende tener pensamiento propio. Bueno, él daba 7 o 6, y en uno había una dupla de 2 hábitos que podrían desagregarse, que en realidad
era el de la definición, de la distinción, de la relación, de la causa, la sistematización, la crítica y la síntesis. Fíjense ¿qué es lo que está diciendo Brie? Brie decía, el hombre no puede tener vida intelectual propia si no ejercita por sí mismo estos hábitos que son necesarios para el cultivo de la inteligencia. Solamente detengámonos o nombremos de nuevo el primero y el último. La definición, no hay cultivo de la inteligencia sin el hábito de decir de aquella cosa lo esencial. Si no somos capaces de dar ante las cosas con la palabra justa, ¿no?, ¿cuál es su esencia? Ni siquiera hemos conservado nosotros el lenguaje, como decía al principio. Hoy no existe ni siquiera la palabra definir, o no se busca más en el diccionario, no se estudia. Lo que se hace es, para buscar qué significa una palabra, lo googleo. ¿Y qué es lo que el googleo me va a dar como definición? Probablemente lo que estadísticamente se haya consolidado como el resultado más consolidado, a efectos estadísticos. A tal punto que la definición puede manipularse. Por eso que volvíamos también a la cuestión política. Por eso que la democracia está muy emparentada a esta absolutización de los números. Porque la moral se ordena a la cantidad. Y lo mismo pasa, o mejor dicho, en la raíz pasa con la vida intelectual. La definición está sometido de alguna manera al veredicto de las nuevas tecnologías. Y la última operación que Roberto Brie decía es la más vigorosa y la que requiere mayor madurez intelectual, que es la síntesis. Hoy por hoy es cada vez más usual entre los estudiantes en particular, o entre cualquiera de nosotros, que llega un libro y en lugar de leerlo se le pide a la inteligencia artificial que haga también esa operación, la operación de síntesis. O me mandan un mensaje y es muy largo, o es un audio, lo paso por escrito, y lo escrito lo paso a una síntesis, que mejor me dejen 2 líneas. Es decir, por eso digamos, hay que demonizar esa operación del WhatsApp. No, lo que sí hay que tener en claro de que una operación intelectual a la que no podemos renunciar si queremos mantener vivo el intelecto en el descubrimiento de la verdad, es la síntesis como la actividad incluso más propia, o la que denota o exige mayor vitalidad, ¿no?, en la vida intelectual. Ahora, la ética entonces es marcada por la tecnología, y podríamos decir que el ordenador, como se llama, o se llamaba originariamente a la computadora, efectivamente ordena, pero con criterio exclusivamente cuantitativo. La computadora, fíjense, no es ni sabia ni prudente, es prolija en el procesamiento de la información, ¿no? Internet es el reino de la cantidad, y en ese reino, en ese mundo, todo puede buscarse, medirse, resolverse. Es decir, la inteligencia artificial, como clave de las nuevas tecnologías, es una gigantesca y pulida procesadora de información. Y lo matemático, en general, lo cuantitativo, hoy por hoy es el lenguaje con el cual se atrapa al hombre común, y esto en el marco cultural y social crece y se afianza cada día. Y estamos en un problema, porque también, como decía Allenta, la cantidad no comunica con el bien. Esto lo decía Allenta también. No lo decía ningún doctrinario de este año, del año pasado. La cantidad no comunica con el bien. Entonces, esto tiene consecuencias inconmensurables, ¿no? Y todas las decisiones que se toman a nivel social, por eso digo, ¿cómo iba a quedar afuera un sistema pseudopolítico como este? Utiliza la estadística por sobre la calidad, es decir, responde a la lógica matemática impuesta. Es lo que también decía Allenta, la omnipotencia del número, expresión literal de don Allenta.
Ahora, podríamos decir, versión cibernética. Yo no sé si nosotros dimensionamos del todo hasta qué punto hemos aceptado que el sistema político esté reducido a la lógica matemática y no a la virtud. Pero de hecho, es decir, el éxito en política hoy por hoy consiste en bajar la inflación a un dígito. Para las reformas necesarias se necesita contar con la mayoría. La estabilidad social depende que se respeten los márgenes de la banda de flotación del dólar. El especialista que nos saque de la crisis nacional debe ser un especialista en economía, no un gobernante fuerte, justo, templado. Tiene que ser alguien que conozca de números. Y nosotros, sin darnos cuenta, aceptamos esa lógica, ¿no? Que el gobernante no tiene que ser virtuoso. Nosotros no exigimos más cualidades morales a los gobernantes. Les exigimos que conozcan de matemática, que sean buenos economistas. Y a su vez, que nos den estadísticas, ¿no? Que nos den porcentajes. Y que surjan, se promuevan todas las leyes que se pueda. ¿Con qué mágica decisión? Que cuenten con la mayoría. Pero ¿y si es inmoral? La mayoría es el criterio de moralidad, es decir, la lógica cuantitativa. Entonces, yo podríamos decir que recordando, ¿no?, aquella cita inicial de Membiel, podríamos decir ahora que la tecnolatría desquicia al hombre moderno y el hombre moderno no encuentra su lugar, ¿no? Se endiosa y se humilla. Es, como han dicho también, o como dijo Harari, es homo deus, o como se ha dicho también, terminó siendo un animal hackeable, ¿no? También hay ideólogos que dicen, vamos bien. Ideólogos, por supuesto, que no profesan, no tienen fe, pero dicen, vamos bien, porque estamos a punto de lograr los atributos divinos sin depender de Dios. Literalmente. Y en realidad, el mismo Membiel fue contundente al respecto, y fíjense que esto fue escrito también en el año 66. La destrucción del hombre cristiano se realiza a través de un proceso secular que tiene como objetivo final la erección de una civilización que ha de tener dos condiciones. Fíjense, ¿cuánto ya pasó? Tiene que haber dos condiciones, dice, de esta civilización que parece ir hacia la ruina. Una, que la vida pública ha de ser la de una sociedad máquina, y él dice, una tecnocracia. Y dos, que todo en esa sociedad ha de convertirse en vida pública. Es decir, que el hombre, fruto de esa tecnocracia, tiene que poder estar en la vidriera y en el manejo y en la manipulación de algún tipo de inteligencia artificial que procese todo lo que yo hago, pienso, siento. Año 66. Año 66. El hombre moderno está fascinado por esta hechura de sus manos, ¿no? Y sin embargo no logra recrear ni la vida de una mosca, pero a su invento, insisto, le pone inteligencia artificial. Bueno, voy terminando y simplemente los últimos minutos quisiera hacer solo una referencia más de algo que me parece que también se desestima y que creo que está esencialmente vinculado a la inteligencia artificial, y que es una de las cosas que creo que se pierde o se vulnera con la automatización, en clave, como hemos dicho, cultural, no técnica, y que es, entre otras cosas, la pérdida del apetito irascible. Y ya les digo, muy brevemente, podríamos decir, con fundamentos, de que entre otras cosas lo que queda herido con la automatización como ideario o como doctrina
es la posibilidad de cultivar, de ordenar, de convertir en fortaleza, en virtud, el apetito irascible. ¿Por qué lo decimos? Fíjense, se sabe, siempre se supo, que la pobreza o que la austeridad, no la miseria, sino la pobreza bien entendida, dan ese sentido enriquecedor de los límites y la necesidad, o sea, estimulan. Siempre se supo que la pobreza, las dificultades dan bríos para sobreponerse. Pero parece que cuando se trata del resultado pragmático que me otorgan las nuevas tecnologías como principal motivación y bondad moral, parece que de eso nos olvidamos. Es decir, sabíamos que las dificultades son un acicate para la vida y para la virtud, pero parecería que ante el automatismo nos rendimos como ideario. Es decir, existe un profundísimo valor estimulante de las dificultades que la tecnolatría parece olvidar. Fíjense que abundan propuestas de estimulación, por ejemplo, cognitiva, para desacelerar la demencia, o para prevenirla, dicen algunos, o para enfrentarla. Propuestas de estimulación cognitiva. Pero al momento de estimular operaciones básicas de orden cognoscitivo, en no demenciados, que en principio somos todos nosotros, o ustedes por lo menos, no sé, parece que nos rendimos a priori frente a las primicias tecnológicas. Es decir, resulta que para estimular, o para evitar, o para desacelerar la demencia, el mundo sabe que hay que utilizar la memoria, la imaginación, el razonamiento, el juicio propio. Pero cuando aparecen las primicias tecnológicas de la inteligencia artificial, parece que ese planteo lo dejamos de lado y nos embriaga, y cualquier cosa que nos aliviane, nos dé el resultado, nos evite pensar por nosotros mismos, nos rendimos a priori. O sea que para los que han caído en la demencia senil, esto tiene un valor propio, antropológico, y para nuestros hijos, nuestros jóvenes, para el adulto, para la vida cotidiana, parece que de eso nos olvidamos. Y sin duda que en esto cabe un legítimo sentido espiritual, ¿no? O cómo no traer, ante esta consigna de la importancia de las dificultades para encender el ánimo, esos lemas latinos, ¿no? Per angusta ad augusta, de lo estrecho a lo glorioso, o ese otro ad astra per aspera, ¿no? A las estrellas por las dificultades, o aquello de San Agustín, ¿no? Que nadie vence si no combate. Y esto de San Agustín parece hoy un ideario como fuera de sintonía con la búsqueda dogmática, ideológica de la facilidad. Entonces hay en realidad una conexión también, podríamos decir, espiritual entre el automatismo, insisto, tal como lo hemos planteado, y la fortaleza. ¿Por qué? Porque la tecnolatría me puede llegar a querer decir que algo sea nuevo y listo, problema solucionado, que algo me facilite las cosas y listo. Fíjense que así como el hedonismo, que tanto deberíamos haber combatido o debemos combatir en materia educativa, el hedonismo nos manda a hacer tal cosa porque es placentero, como máxima ley. Cuidado, porque las nuevas tecnologías o la inteligencia artificial nos dice hacer tal cosa porque es práctico, como último criterio, o porque es fácil. Es decir, no está tan lejos del hedonismo. Y encima me animaría a decir que podríamos, incluso es hasta menos poético, ¿no? El hombre hoy no ama la belleza, ¿no? Lo que ama es la utilidad y sin sacrificios, ¿no? Cuando Santo Tomás se ocupa, ¿no?, de las virtudes, o antes de las virtudes, las pasiones del apetito irascible, dice: la esperanza es el deseo de un bien arduo, futuro y posible. Lo difícil en nuestra vida es un hecho, y para eso están las virtudes del irascible, no la habilidad tecnológica. Parecería que el hombre reemplaza, sin darse cuenta, la habilidad tecnológica
por el cultivo del apetito irascible. Sin embargo, insistamos, se presupone algo tal vez olvidado en la tarea educativa, que existen bienes nobles, pero que son arduos, y que para ello yo debo predisponer el ánimo. Se requiere, para cultivar la esperanza de parte del sujeto, como el levantar el ánimo, la erección del ánimo para alcanzarlo. Por eso nos preguntamos, justamente a modo de consideración final, si aquello que decía Benedicto XVI, de que las nuevas tecnologías están generando una mutación antropológica, es decir, están modificando al hombre, no tiene consecuencias mayores de las que nosotros nos imaginamos. Pensemos qué lejos que estamos, ¿no?, con este facilismo de aquel paraíso difícil José Antoniano, ¿no?, o de la vida dura antes y después de la victoria, ¿no? Fíjense que se invirtió sin darnos cuenta. Ahora queremos un combate fácil, sin fallas técnicas, ¿no? Es verdad que a ese ideario José Antoniano debemos despojarlo de cualquier posible kantismo o voluntarismo, ¿no? No, nosotros queremos el descanso. Es cierto, eso tenía algo de poesía, ¿no? Queremos la vida difícil antes y después de la victoria. Y es verdad, no debe estar transido de un voluntarismo. Pero bien entendido, qué sano que es para la militancia espiritual el decir, a este bien no lo quiero aunque sea difícil, incluso lo quiero porque es difícil, ¿no? Pero la automatización desmadrada, acrítica, anestesia la aptitud para encender el ánimo ante lo difícil. Entonces aparece en las sociedades una verdadera pandemia de la que nadie habla y que se vincula esencialmente a la desesperación, ¿no? La asedia lleva a la desesperación, y la desesperación es la incapacidad de encender el alma ante las dificultades que surgen cuando quiero conseguir un bien necesario pero arduo, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿no es tal vez la automatización acrítica, ¿no?, como propuesta de paraíso, una consigna metafísica que deberíamos evaluar más críticamente? Porque por momentos parecería que se está diciendo, vamos tan bien que si seguimos así vamos a poder morir sin tener que vivir. Claro, volviendo otra vez a que todo depende qué es lo que querramos decir con vivir. Si vivir es adaptarse al modo darwiniano, que la inteligencia artificial sea nuestra bandera. Pero nuestro ideario es otro, ¿no? Si el precio a pagar de la inteligencia artificial o el automatismo es el aburguesamiento, entonces no lo quiero. Nosotros queremos ser santos, no adaptativos. Y esto supone necesariamente romper la inercia, complicarnos la vida y combatir. Por eso quiero terminar esta ponencia, ahora sí, recordando, agradeciendo, homenajeando a mi papá, falleció hace 4 meses, con un recuerdo muy sencillo que grafica, ratifica este tema último que hemos visto, y es simplemente que apenas fallecido, un hermano nos hizo llegar al resto un correo personal, ¿no?, que oportunamente intercambiaron, y que por algunas complicaciones de este hermano que habían surgido y ya resuelto, le decía a mi papá algo así, quédate tranquilo, ¿no?, problema resuelto. Y papá le contesta literalmente en ese correo, y casi seguro con una sonrisa y con este anti-automatización y este desprecio al aburguesamiento, con una consigna o algo que ojalá Dios quiera sea nuestra bandera, desestimando ese llamado que le hacía mi hermano al sosiego. Él le decía literalmente, elegí la intranquilidad, me casé y tengo 10 hijos, ¿no?, como una consigna, riéndose ante el pedido de un hermano
no te compliques la vida, quédate tranquilo, ¿no? Papá le decía, si mi ideal de vida no es la intranquilidad, la tranquilidad, no solo que no es el ideal de vida, sino que elegí voluntariamente la intranquilidad, ¿no? Y me casé, ¿no? Y tengo 10 hijos, nada más. Consejo práctico para cultivar el hábito de la lectura. Yo, la verdad que no, digamos, por mi falta de formación pedagógica, no sabría qué, digamos, consejos para la lectura los tendrían más a mano las madres y los docentes que sé que hay acá. Pero sí me animo a decir, vinculado a esta pregunta, que cuando uno repasa este derrotero de pérdida de habilidades o de virtudes o de hábitos en reemplazo de cierta omnipresencia de la cuestión tecnológica, paradójicamente o increíblemente uno vuelve como plan educativo a las tareas elementales precristianas, que era aprender a pensar, aprender a escribir y aprender a hablar. ¿Qué digo con esto? Que en realidad nosotros quedamos muy envueltos justamente en tecnicismos o en preguntas o en qué hacer, y con que la escuela, y en parte también, por supuesto, en la tarea de los hogares, se hagan estas tres cosas, ya hay un plan de tareas y de formación para todo el secundario. O sea, porque en principio, hoy por hoy un joven de 17, 18 años, entre otras cosas, fruto de este reemplazo de que la mayoría lo tienen hecho, no piensan, no escriben y no hablan. Entonces, en ese sentido, me parece que hay que volver. Ahora, respecto a la lectura, tendría que estar también el querido maestro y fallecido ya, Jorge Ferro, tal vez, entre otros, para recomendarnos saber, por un lado, por supuesto, las lecturas tienen que ser buenas, no vale leer cualquier cosa. Pero en línea general estar muy atento a la edad y al interés de los niños, o digamos, yo diría más bien, no como consejo, sino al revés, como recaudo inicial. A veces uno, en el afán de que los hijos o los alumnos lean algo bueno, uno de alguna manera quema sin querer esa posible motivación dando algo que no sintoniza con el interés. Y lo que hay que hacer es estar atento. La imaginación, por ejemplo, de los niños sigue siendo un misterio, y es hermoso. Un niño así como con un poquito de tierra y 2 palitos, un niño encuentra todo un mundo. Con la lectura pasa lo mismo. Lo que somos padres, uno lo puede ver, y entonces en realidad lo que hay que hacer es saber estar atento a esa motivación y encender esa chispa elemental, y no dejar en manos de cosas que pueden ser de mayor distracción, una especie de chupete tecnológico, aunque en el momento nos resulte de alguna eficacia. Y esto, todos tenemos tentaciones diferentes. Es decir, yo ahora cuando vuelvo mañana a mi casa, me cuesta muchísimo no ponerle alguna cuestión, un dibujito, para que un hijo me deje de 15 minutos hacer lo que tengo que hacer. Porque ya está armado, porque las nuevas tecnologías ya tienen más preparado que darle un librito con dibujo y ver qué le está interesando o hablar. Por eso digo, cuidado que nosotros la eficacia resultadista, no es que salimos acá y tenemos que salir a buscar quiénes son los que hacen eso y darles con... No, porque está en nuestra propia alma. Esa es la cuestión de la revolución cultural. Se ha ganado en nosotros mismos, en nuestras propias filas y en el propio corazón. O sea, recurrimos a lo que ya está hecho, bueno, es más práctico. Y la practicidad se convirtió en el criterio principal. No, bueno, lo mismo, ¿cómo abordar el niño autista captado por las pantallas? Obviamente una pregunta muy técnica o muy clínica. No la puedo responder, pero sí invierto la pregunta. En realidad hay hay sospechas clínicas fundadas de que hay no se sabe, el autismo no, en realidad hay discusiones sobre la causa o la condición neurobiológica, porque aparentemente pasa lo mismo que en las enfermedades
En las demás no se enferma el que quiere, sino el que puede. Entonces se sabe que hay un condicionamiento neurobiológico para el autismo. Pero la dependencia tecnológica se sabe que es una promotora que acelera o genera, en algunos casos, o presenta esto que estaba como posible, que son síntomas de autismo. Y a tal punto que, por eso que hace ya varios años se utiliza la expresión espectro autista, porque en realidad hay autismo que tiene una carga neurobiológica más fuerte y en otra que tienen, en realidad, una cuestión de malos hábitos, con los cuales, recortados estos hábitos, se genera una socialización y una estimulación mucho más normal. Y no había tanta condición neurobiológica. Entonces, por lo pronto, captado por las pantallas, bueno, que se someta a un tratamiento riguroso y que, aunque sea de todo orden, empezando por los hábitos familiares y con la ayuda que se requiera. Tecnológicamente también esos temas ni los tocamos porque no hacían a esta cuestión del fondo del tema de hoy, pero hay cuestiones que probablemente ustedes ya la han... Pero hoy se sabe, insisto, no es la causa, o el problema más serio es el cultural, educativo, pero se sabe que biológicamente la dependencia tecnológica activa los mismos circuitos que la cocaína, por ejemplo. Eso ya se sabe. Nosotros no estamos haciendo un planteo de que, la causa, entonces, que es en lugar del demonio o lo cultural. No, lo que estamos diciendo es que cuando un niño o un adolescente está todo el día mirando el celular, desde el punto de vista neurobiológico, los neurotransmisores y el recorrido que se hace, si en lugar de el ruido del celular, lo que están viendo, sacaran eso y fuera cocainómano, neurobiológicamente se replicaría el mismo mapa, digamos, se vería la misma activación, el mismo circuito, porque está vinculado, entre otras cosas, a la dopamina y genera, los que fabrican y los que han inventado las redes en particular, se han propuesto seriamente cómo generar una estructura de dependencia. Pero eso no lo decimos nosotros porque somos propensos a la paranoia y alcanza con buscar cuáles son las intenciones, cómo están detalladas y demás. Y toda la estructuración tecnológica de las redes, por ejemplo, apuntan a que la persona esté en las redes el mayor tiempo posible, a costa de lo que fuera. Y eso trae, por supuesto, no solamente problemas psicológicos o no solamente problemas morales, sino que también trae problemas psicológicos. Por eso, con la tecnología resulta que todo... Pero nadie habla de que hay un pecado o un vicio que se llama destemplanza, que es una falta de señorío sobre el apetito concupiscible, que las nuevas tecnologías lo favorecen. No estamos demonizando las nuevas tecnologías, pero lo que estamos diciendo también, como le gustaba decir a Federico Miura, no hay que chuparse el dedo, no hay que ser ingenuo. La pornografía creció exponencialmente junto con la ruptura de los matrimonios por la tecnológica virtual, no de la revista, en función de las nuevas tecnologías. Por supuesto, de ahí en más, en esto que estoy dando un dato, no estoy sacando una conclusión, porque alguno me podría decir, sí, pero lo que falta es que el mundo está sin Dios, no hay vida sacramental, sí, por supuesto, las familias no rezan en familia, nadie, al contrario, lejos de negarlo, pero lo que estamos diciendo es, este es un hecho que hay que saber leerlo con en principio, tratar de hacerlo desde una perspectiva realista y cristiana, no en clave tecnológica, porque si no, no se puede salir del laberinto. Don Miura Sever habla en sentido escatológico de la tecnología muy relacionada con el anticristo. ¿Esto ya está germinando? Sí, digamos, yo no sé si el que pregunta esto lo conocía a Federico. Federico tiene sus últimos 10 libros, son sobre una lectura ensayística, porque él mismo decía, yo le puedo errar. De hecho, hay muchas cosas que él conjeturaba que iban a pasar, algunas no pasaron y bueno, es legítimo. Pero la base de Federico, él decía, un poco recordando a Castellani, decía, prefiero decir ahí viene y todavía no llegó, a estar distraído y decir no vuelve más y que venga. Y Federico había hecho de su vida espiritual con los amigos y su familia el último tiempo, había hecho eso, una preocupación
quienes tuvieron la gracia de conocerlo, quienes tuvimos la gracia de conocerlo, era imposible ir a visitarlo a Federico sin hablar de las cuestiones importantes, entre otras de los signos de los tiempos. ¿Qué más importante, ¿no? Mirar cuáles son los signos de la proximidad o no de la segunda venida de nuestro Señor. Bueno, en ese afán, Federico veía en todo esto, que como les leía al principio, era una preocupación de ya hace 40 años, él veía un riesgo cultural, no técnico, por este intento de simulación de la inteligencia artificial con la inteligencia natural. Al menos en otras cosas sí, en algunos lugares él es más categórico y dice, sí, esta es una cuestión demoníaca. Al menos en el libro que tuve el honor de que haga un posfacio, él dice, bueno, no voy a llegar a tanto, no diré que es demoníaco, pero lo que sí pido encarecidamente es que no nos chupemos el dedo y no caigamos en las trampas tecnológicas con un candor o con ideas fuerzas que el mundo repite con cierta liviandad y que no son ciertas. No es cierto que lo tecnológico no es ni bueno ni malo, todo depende de cómo se use. No, esa frase es fácil para salir del paso, pero para que se entienda en sentido cristiano hay que hacer 2 horas de aclaraciones. Si no, esa frase como tal en sí no es cierta. Porque las tecnologías presuponen, entre otras cosas, un modelo antropológico. Y el uso de la tecnología tiene un ida y vuelta sobre la mutación antropológica de la que hablaba Benedicto. Entonces, no es, ojalá fuera tan sencillo, sino lo resumíamos en esa pauta educativa y nos sacábamos todo este problema de encima. Pero es bastante más complejo, ¿no? Si se puede utilizar la inteligencia artificial con los criterios de la encíclica Antiquat Nova. Yo creo que si se tiene, yo la leí apenas salió, tendría que volver a... si se tienen en cuenta los criterios fundamentales de los cuales algunos planteamos, es decir, supongamos que el espíritu de esta encíclica sea una apertura al mundo, es decir, nosotros no estamos en el siglo V ni en el XIII, ni estamos en el siglo XXI y tenemos la obligación moral, como dijo el Padre hoy en el sermón, de ser sal de la tierra y luz del mundo, no en el siglo V ni ahora, hoy. Y para ser sal de la tierra y luz del mundo, de este mundo, del que nos toca vivir ahora, sea, nos guste o no nos guste, poco, mucho, Cristo vuelva mañana o dentro de 1000 años, este es el mundo y este es el tiempo en que la providencia nos ha dispuesto. Bueno, si es el espíritu de la encíclica, como espíritu fundacional, es decir, miren, no nos lamentemos de tiempos mejores, sino que este es el mundo que nos toca, bueno, perfecto, miremos qué criterio nos da. El gran problema, y habrá que evaluar cuánto hay de eso en la encíclica, o en la misma crisis de la Iglesia, es que en esa relación Iglesia-mundo, bueno, el gran problema de fondo es quién absorbe a quién, ¿no? Si al decir somos católicos de este tiempo, bueno, entonces que el mundo nos conforme a su medida, a su manera, y que el diálogo sea recibir las máximas y la exigencia del mundo, bueno, entonces entendimos al revés el mensaje evangélico, ¿no? Ahora, si el católico está dispuesto justamente a salar el mundo y a recibir o a vivir en estos tiempos, pero transformando y no concediendo absolutamente nada que esté vinculado al mandato evangélico, bueno, está bien, que se vea, digamos, en qué consisten las primicias tecnológicas, a condición de que se haga con espíritu realista y cristiano. Bueno, muchas gracias.